receta de hoy. Hola, bienvenidos al canal. Hoy voy a preparar la mejor receta de un pie de calabaza keto. Los ingredientes del cross son media taza de harina de almendra, que equivale a 55 gramos, media taza de harina de coco, igual a 55 gramos, 115 gramos de mantequilla, una cucharadita del edulcorante Lakanto Monk Fruit con eritrotritol. Es la bolsa roja, el clásico. Bueno, también vamos a necesitar un molde para pie engrasado con mantequilla, el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Te muestro los ingredientes listos para empezar. Lo primero que voy a hacer es engrasar el molde del pie con mantequilla y lo voy a reservar. Enseguida voy a preparar el cross y voy a poner en un bol de vidrio la mantequilla derretida más la harina de almendra y la harina de coco más una cucharada del edulcorante eritrotritol. Vamos a formar una masa con la que vamos a forrar el molde y luego vamos a picar con un tenedor antes de meter al horno. Vamos a hornear por 12 minutos y después de ese tiempo vamos a dejar enfriar y vamos a reservar el cross. Los ingredientes para el relleno son una lata de 15 onzas de puré de calabaza, una cucharada de la especie pumpkin pie, media cucharadita de sal, una cucharada de extracto de vainilla, 2 huevos. Te muestro los ingredientes listos. Voy a poner en un bol los 2 huevos y los voy a batir con el edulcorante. Agregaré la vainilla, la sal, la especia pumpkin pie y voy a agregar también la leche de coco y el puré de calabaza. Voy a mezclar perfectamente para incorporar todo. Cuando esté lista la mezcla, la voy a vaciar en el molde con el cross ya listo, que ya se coció. Y voy a hornear a 350 grados Fahrenheit, que equivale a 180 grados centígrados, por 45 minutos. Después de ese tiempo, lo voy a sacar y lo voy a dejar enfriar. Y ya que esté frío, lo voy a meter al refrigerador mínimo 1 hora para que esté bien compacto. Hasta la próxima receta.